Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Hablemos, Pastor, de las circunstancias, el contexto que rodeó este acontecimiento histórico que impactó la humanidad. Esto impactó la humanidad, el planeta, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Hablemos de ese contexto histórico. Sí, Jesucristo, desde que inicia su ministerio, lo que fueron añadiéndose al mismo, o sea, los apóstoles, sí, estamos hablando de los apóstoles, fueron instruidos en esa dirección, con relación a eso, a ese acontecimiento que ya dijimos ahorita, es la parte cumbre, la parte más importante para el ser humano. Porque el ser humano, después que cayó en pecado, necesitó de un redentor, necesitó de una redención. Entonces, este redentor se llama Jesús. Jesús instruye a sus discípulos. Jesús capacita de una forma precisa a sus seguidores, sus discípulos. Y le habla de que era importante que él fuera a la cruz, aunque algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo porque no entendían. Cuando Jesús le hablaba de ir a la cruz, era exponer su vida. Sí. Entonces, cuando alguien escuchó que Jesucristo iba a exponer, iba a dar su vida, lo iban a matar, le dijo, no, en ningún momento eso, de ninguna forma eso te acontezca. Yo mismo me voy a oponer para que a ti nadie pueda matarte. Pero él le dice a Jesucristo, ese fue Pedro. Jesucristo le dice a Pedro, a nosotros nos conviene que se cumpla la ley, lo que ya el Padre había establecido. O sea, Jesucristo, lo que estoy diciendo es que Jesucristo inicia su ministerio y sus apóstoles son instruidos con relación a que Jesús iba a tener su pasión por la predicación, iba a llevar a cabo el mensaje de salvación, pero que iba a llegar la oportunidad o el tiempo donde él tendría que entregar su vida por la humanidad. O sea, él sabía, el mismo Jesús sabía que era imprescindible entregar su vida por causa de la redención del ser humano. Entonces, y los apóstoles lo sabían. Claro, los apóstoles ya en un estudio sistemático por Jesucristo estuvo con sus discípulos, fueron 3 años, sí. Algunos dicen 3 años y medio. Pero esos 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos fue instruyéndolo y hablándolo de la importancia que tenía para él después que ellos fuesen discipulados, que él fuera a la cruz y que muriera no solamente por los discípulos sino por la raza humana. Entonces de ahí, ¿cuál es el contexto? Un contexto donde los judíos estaban subyugados por los romanos, el imperio romano, estaba Augusto César, era el emperador romano para ese entonces, y bueno, los romanos, aunque teológica o religiosamente no tenían mucha incidencia. No tenían, pero sí civil y política tenían su incidencia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso te hablé ahorita de los acontecimientos, a analizar, Julio, los acontecimientos previos al arresto de Jesús. ¿Cuáles fueron? Bueno, te dije, compartíamos ahorita en el otro espacio, compartíamos que Jesús estuvo orando con sus discípulos en el huerto Getsemaní. Sí. Y le dijo que se preocuparan por orar con él, por lo menos 1 hora, un tiempo, para que tuvieran la suficiente preparación para la batalla espiritual que se iba a dar, porque iba a ser una batalla. Tan pronto ellos terminaron de orar, de una vez llegó el que lo iba a traicionar con una turba. Judas llegó con una turba de los sumos sacerdotes, de la guardia, y arrestaron a Jesús. Sí. Acontecimiento previo a su crucifixión. Lo arrestaron esa noche de jueves, lo llevaron donde un sumo sacerdote llamado Anás, que también tenía un suegro que le llamaban Caifás. Sí. Entonces, ese grupo de la parte cumbre religiosa apresaron a Jesús y lo llevaron a un juicio. Eran autoridades. Sí, claro. Con mucho poder. Con mucho poder. Lo llevaron a un juicio, Julio. Sí. En las mismas noches. Y no solamente eso, que lo apresaron,
lo llevaron a un juicio y buscaron testigos falsos para que aportaran testimonio, como dicen por ahí, perjurio. Y en derecho usted conoce esta palabra, el perjurio, es cuando se jura, incluyendo falsedad y mentira. Usted hace un juramento ante el juez, pero que ese juramento está plagado de mentiras. Eso es perjuicio. Irregularidades. Sí. Entonces, esos testigos falsos fueron comprados. Por eso le digo que fue un juicio plagado de falsedades. Se le violó todo su debido proceso. Ese fue un juicio antijurídico. Sí. O sea, antijurídico. Entonces, no se podía en ningún momento, llevando a cabo a Jesús, llevándole a cabo un juicio antijurídico, declarado culpable. No. Eso fue ilegal totalmente, todo lo que se hizo con Jesús. Efectivamente. Entonces lo juzgaron de esa forma. Mira, era ilegal, de acuerdo a uso y costumbre de tierra bíblica, y en la ley estaba prohibido apresar a una persona de noche. Sí. Y juzgarlo. No se podía juzgar a una persona de noche. Segundo, conforme a las leyes del Imperio Romano. Y conforme a las leyes religiosas también. Del Sanedrín. No, porque el derecho era canónico. Canónico, estaba bien mezclado con lo religioso. Claro, aún lo religioso también. Sí. Porque Jesús tuvo dos procesos. Sí. Tuvo un proceso religioso y tuvo otro proceso que es el proceso civil por el Imperio Romano. Sí. El Imperio Romano se vio compelido, se vio obligado a tener que complacer a lo que estaba pidiendo la clase religiosa, tal como los que tenían tanta autoridad como el Sanedrín, que era un partido religioso compuesto por fariseos, de 72 miembros. Sí. Eso era en ese tiempo, como hoy, la Suprema Corte de Justicia. Un tribunal de alzada. De alzada, sí, competente para esos casos. Sí. Entonces, se le violó el debido proceso. ¿Cuándo? Bueno, cuando lo arrestan y le pasan causa de noche. Era prohibido. Sí. Segundo, le pagaron testigos. Le pagaron a testigos para que vinieran a testificar de manera falsa. Testigos preparados. Como puede ocurrir en cualquier proceso en las leyes terrenales. Correcto. Sí. Correcto. Y todavía lo vemos. Sí, ocurre. Eso lo vemos. Sí. Entonces, todo ese juicio fue plagado, como dije ahorita, de irregularidades. Y bueno, pues lo llevan donde Poncio Pilato, que era el gobernador del entonces. Después de Poncio Pilato haberlo interrogado, él tenía también funciones de juez. Claro. Juez, juzgador. Sí, porque era un procurador fiscal. Efectivamente. Procurador fiscal para el Imperio Romano. No solamente Pilato no es solo un gobernador, sino un procurador fiscal. Y tenía revestido de mucha autoridad. Bueno, él fue que dio la orden de la crucifixión de Cristo. Sí. Para complacer lo que estaba pidiendo el grupo de los religiosos, o sea, el Sanedrín, la Suprema Corte en ese tiempo. Pero primero pasó tuvo un juicio previo, donde le dicen, yo no veo nada contra este hombre. Claro, eso es Herodes. Pilato. Primero Pilato, porque lo llevan donde Pilato, y Pilato, después de haberlo interrogado, dice, bueno, es que yo no tengo de qué acusar a este hombre. Sí. Este hombre no ha hecho nada malo. Pero como él se dio cuenta que para esos tiempos estuvo también visitando Jerusalén un rey llamado Herodes. Sí. Entonces él dijo, bueno, vamos a enviárselo a Herodes, que tenía influencia política. Era también un rey. Entonces Herodes, después de haberlo investigado y ridiculizarlo, porque le puso un manto de rey y le puso también una vara en la mano y lo vistió como de una figura de autoridad, pero mofándose o burlándose de él. Un rey falso. Sí, pero tampoco encontró nada de qué acusar a Jesús y le dice, le mandó al acusado, porque no era solo un reo, porque la condición de reo es cuando a ti te condenan. Efectivamente. Eres un reo ya cuando tú eres condenado. Mientras no te han condenado, tú eres solamente un acusado.
Sí. Tú estás acusado. Bueno, pues entonces Herodes Con también. una acusación preparada. Preparada, Sí. amañada, como dice. Sin ser derecho. culpable. Sin ser Un culpable. expediente hecho a una persona que no es culpable. Que no es culpable. Sí. Un expediente amañado, Sí. inventado. De manera que Herodes también, después de haberlo investigado, dice, no, yo tampoco. Yo no tengo de qué acusarlo. ¿No? Sí. No veo que este hombre haya hecho nada. Y vuelve y se lo reenvía a Pilato. Entonces Pilato le dice al pueblo, bueno, ustedes me han traído a Jesús, el Cristo, y yo no tengo de qué acusarlo. Entonces ellos le dijeron a Pilato, sí, él, ¿de qué entonces ustedes le acusan? Él dice que él es el rey de los judíos. Él es el rey de los judíos. Sí. Aparte, hemos escuchado a testigos diciendo que él va a destruir el templo y en 3 días lo va a reedificar. Pero nada que atente contra el templo físico. Él está hablando de su propio cuerpo. Bueno, pero hay una realidad, y es que tanto en derecho terrenal como en la ley divina, con argumentos, usted no hace prueba. No. Que lo vimos en No, esto, ¿no? exacto. Deme la prueba. Dan- Presénteme prueba, que son los elementos que establecen la base de sustentación para un juicio. Claro que sí. Sí. Y aquí no había ningún elemento de prueba, no aparecieron nunca, porque este juicio fue fundado sobre irregularidades Sí. desde el principio. Porque primero, acuérdate que te dije, primero lo juzgaron de noche y era prohibido. Sí. Segundo, compraron testigos, o sea, testigo falso. Entonces, en esa dirección iba el juicio. Sí. En esa dirección. Vamos a continuar con el tema luego de la pausa. Regresamos en breve.